Y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias. Primeramente quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan. Siéntanse bienvenidos a la casa del Señor. Eh, yo siempre lo digo, yo siempre lo digo cuando me tocan las alabanzas y cuando me toca la prédica. Yo no soy el que canto, por eso gracias a Dios que cada vez que me tocan las alabanzas vienen mucho. Ese no es mi talento natural, el canto. Así que gracias por cantar fuerte para que se escuchen ustedes más fuertes. Yo soy el asistente del pastor, tampoco soy predicador. Trato de compartir la palabra con ustedes, ¿verdad? Pero tengamos al pastor en mente, y todos los que nos visitan, séanse bienvenidos. Yo sé que algunos tal vez tienen dificultad hablando español. Si hay alguien que sabe muy bien inglés y les quiera ir a traducir, por cuestión de tiempo no puedo hacerlo bilingüe, tenemos mucho que cubrir, pero sí es algo que tal vez podemos implementar en el futuro. Iglesia, alguien que hable muy bien inglés que les pueda ir traduciendo, amén. Así que siéntase bienvenido. Vamos a abrir nuestras Biblias, nuestro guía, y vamos a abrirlo en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44. Y todos conocemos esta historia. Yo les prometo que no voy a hablar de dinero, se los prometo. Esta historia es usada mucho para orar, muchos predicadores la usan para hablar de la ofrenda y del diezmo. Yo les prometo que yo no voy a hablar de eso. Yo quiero enfocarme en otra área de esa enseñanza. Así que los invito a abrir a Marcos capítulo 12, versículo del 41 al 44. Y vamos a orar antes de leer la Biblia. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, que tú nos das. Nos permites alabarte y adorarte, Señor. Venimos ante tus pies, Señor, poniéndote este mensaje, Señor, poniendo a tu pueblo, Señor, en tus manos. Que tu Espíritu sea el que hable, que tu Espíritu sea el que nos guíe a cada una de nuestras vidas, Señor. Que no sea Noel, Señor, dando su opinión, sino tú, Señor, dando el mensaje a tu pueblo. Señor, bendice a tu pueblo por medio de tu palabra, Señor, y que nosotros, Señor, podamos tener, que tú nos puedas hablar, Señor, y que nosotros podamos tener, Señor, nuestro espíritu en nosotros para entender, Señor, danos la sabiduría para escudriñar, entender, Señor, el propósito que tú tienes, Señor, esta tarde en nuestras vidas. Señor, te lo ponemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yo le titulé mi 10% versus el 90%. Ya sabemos que se predica mucho de que el diezmo, ¿no? Donde debemos de darle el 10% a Dios. Esta historia sí tiene que ver con lo que las personas dan, ¿no? Miramos a un Jesús que después que les pegó su buena regañada a los judíos, me imagino yo, de tanto hablar, se sentó a descansar un rato y empezó a observar, ¿no? Empezó a observar cómo las personas empezaron a desfilar y a poner su ofrenda, dice, en el arca, y empezaron a poner dinero. Y los ricos, dicen, los que tenían mucho dinero, empezaron a dar y se apuntaban, ¿no? Y decían cuánto lo quedaban, ¿no? Quedaban en gran cantidad. Entonces, es ahí donde, en ese escenario, es donde quiero que vayamos, ¿no? Un Jesús que está sentado y está viendo, ¿verdad? Está viendo cómo las personas están llegando y están poniendo su ofrenda. Y va a llegar una viuda que económicamente es pobre, no tenía nada. Pero esta viuda da algo que a Jesús le llama la atención, y él llama a sus discípulos y les dice: miren lo que esta viuda ha dado. Y ahí quiero que nosotros nos vayamos. Si podemos poner una foto en nuestra mente, ¿no? Un Jesús que está sentado y está observando cómo la gente, como si yo pusiera aquí una charola o una pana para los nicaragüenses, como le llamen, y que yo me siente a ver cómo la iglesia viene y empieza a dar, ¿no? Entonces vamos a irnos al texto. Dice Marcos 12, versículo del 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo
que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces quiero enfocarme ahí, ¿no? Nuevamente, muchos hablan del diezmo y muchos hablan de nuestra porción económicamente. No, yo me quiero enfocar un poquito más allá. Yo me quiero enfocar pensando en lo que nosotros le damos a Dios, pensando no solamente en lo económico, sino en lo espiritual. ¿Por qué me quiero enfocar ahí? ¿Por qué quiero llegar ahí? Porque creo que nosotros, en este tiempo, si nosotros leemos el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, dice que la iglesia primitiva estaba en el templo todos los días y que adoraban a Dios y todos estaban todos unidos y que todos tenían el mismo sentir y todos se suplían la necesidad uno del otro. Dice, si leemos el capítulo 2, versículos del 36 en adelante, podemos ver cómo la iglesia primitiva es podemos decir la base modelo, la modelo de lo que la iglesia debe de ser, ¿no? Pero si miramos durante los tiempos, cómo eso fue cambiando, Después miramos las cartas, ¿verdad?, de Pablo, miramos cómo todo la iglesia empezó a cambiar su modelo. Y vamos ¿cómo se dice fast forward? A adelantar, vamos a adelantar hasta el día de hoy, Y creo que el día de hoy vivimos en el concepto de que a Dios le tenemos que dar solo el 10% y nos quedamos nosotros con el 90%. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando del diezmo, no estoy hablando de la ofrenda, sino en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y por eso tenía en mi mente, en mi corazón este tema, ¿verdad? Pero enfocándome en realidad en lo que la viuda hizo, este gesto que ella hizo y cómo fue de gran enseñanza que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, miren lo que ella hizo. Ella ha dado más porque dio todo lo que tenía. Y hay muchas enseñanzas que podemos aprender de eso, ¿no? Entonces, miremos uno de los puntos más principales de esto. ¿Qué es mi porcentaje que yo debo darle a Dios? Nuevamente, no estoy hablando de la ofrenda ni del diezmo, estoy hablando qué porcentaje yo le debo a Dios. Y yo me hice esta pregunta. Si yo vivo mi vida el 10-90, si yo le doy a Dios mi 10% de todo el 90, del 100% que yo tengo, solo le doy el 10%. ¿Cuál es mi mensaje qué le estoy transmitiendo yo a Jesús, a Dios? Obviamente esta mujer, sin hablar, sin decir nada, con una acción, ella mandó un mensaje que Jesús vio. Entonces, yo me pregunté a mí mismo, Señor, si tú me salvas a mí, el 100% de mí, ¿te mereces el 10%? Si en realidad practicáramos la justicia como la practicamos el día de hoy entre los hombres, lo justo fuera que si vamos a un juicio, el juez dijera, bueno, si tú le estás dando el 10% a Dios, entonces voy a meter el 90% a la cárcel y salvar solo 10% de ti, porque le estás dando 10%. Lo justo es, te voy a dar lo que estás poniendo. Te voy a regresar tu 10% y el otro 90% vas a la cárcel o vas a pagar el crimen, lo que sea. Y eso fue mi pensamiento. Hace un tiempo atrás platicábamos con el pastor y no recuerdo muy bien quién estaba en la mesa, pero se dio el comentario de que en las iglesias, y esto fue algo que pasa en las iglesias grandes también, en las iglesias que tienen miles de miembros o cientos de miembros, siempre están las mismas personas sirviendo, siempre están las mismas personas. Y el pastor hizo un comentario y después que me inquietó, y yo empecé a buscar y miré mucha información de pastores de iglesias que dicen lo mismo. Dice, en todas las iglesias, no importa el tamaño, no importa lo más grande que sea la iglesia, en la iglesia, el 10% de la iglesia hace el 100% de lo que se debe de hacer en la iglesia. El 10% de la iglesia hace el 100%.
de lo que hace la iglesia. Y yo dije, no, no puede ser. Es imposible. Yo dije, ¿cómo que solo el 10%? Y dijo algo más allá todavía. Dijo, Dios viene, esa es su verdadera iglesia. Esa es su verdadera iglesia. Dios solo va a venir por el 10%. Quiere venir por el 100%. Pero la realidad es que va a venir por el 10%. Y eso me alarmó. Me alarmó. Primero me miré yo, ¿no? Yo dije, no, pues yo sí quiero ser parte de ese 10% de la iglesia. Yo quiero que Dios venga por mí. Y vamos a hablar de un tema que se trata del corazón, de nuestro corazón, ¿verdad? Porque nosotros podemos dar y estar en iglesia y decir, yo le doy a Dios todo mi tiempo. Le doy a Dios todo mi tiempo. Y todos los miramos, ¿verdad? Y todos miramos que le está dando su tiempo a Dios. Pero acuérdense que Dios está viendo el corazón. Tal vez los ricos, los que tienen mucho dinero, tal vez pensaron públicamente, ¿no? Estamos dando mucho dinero. Miren cuánto dinero estoy dando. Miren. ¿Saben cuántos son dos blancas? ¿Alguien sabe cuántos son dos blancas? La Biblia lo dice, o sea, un cuadrante. Si hoy pusiéramos un centavo, es la cuarta porción de un centavo. O sea, nada. Es nada. Usted agarre la moneda de menos valor y sáquele la cuarta parte. Eso es lo que significa. Puso dos blancas. Acuérdese que el dinero en ese tiempo era oro, plata, ¿verdad? Ella puso dos blancas, que vienen siendo el día de hoy válido a la cuarta parte de lo que es un centavo. Pero eso era lo que ella tenía. Era lo que ella tenía. Es lo que ella tiró. Entonces Jesucristo no miró lo que ella puso, sino cómo lo puso. Cómo lo puso. Yo no estoy diciendo que usted no está dando suficiente o no está dando mucho o está dando poco. Nuevamente, por favor, no me malinterprete. Estoy hablando de su tiempo, de su servicio, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Solamente lo que yo estoy diciendo es cómo lo está dando. Cómo lo está dando. ¿Verdad? Entonces, el primer punto que yo hice en esta historia es agradarle a Dios. Mi servicio, lo que yo le doy a Dios, ¿es agradable ante sus ojos? ¿Le estoy agradando a Dios con lo que yo estoy haciendo? Obviamente lo que la mujer hizo, el gesto, le agradó a Dios. Si no le hubiera agradado, Jesús no hubiera llamado a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, el gesto de dar o de servir, número uno, tiene que ser agradable a Dios. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Cuál es el mensaje que ella mandó? La viuda. ¿Qué mandó? Ella dio todo lo que tenía. ¿Cuál es el mensaje que le dijo a Jesucristo? Tú eres dueño de todo. Es el punto número 2 que yo apunté. Dije, wow, ella prácticamente le está diciendo a Jesucristo, le está diciendo a Dios, tú eres el dueño de todo. Te doy todo, porque es tuyo. Tú me lo has dado, yo te lo estoy dando, porque tú eres el dueño de todo. La Biblia enseña que todas las cosas pertenecen a Dios. Todas las cosas pertenecen a Dios. Lo dice en los Salmos 24. Si leemos Salmos 24, Salmos 50, Salmos 2, Corintios 4. Esto es solamente para darle referencia a lo que estoy diciendo. Absolutamente todo le pertenece a Dios. Es lo que nos enseñan las Escrituras. No es algo que el hermano Noel está diciendo desde el púlpito. No es algo que yo me inventé. Si nos ponemos a abrir y leemos Salmos 24, si leemos Salmos 50, Samuel 2, Primera de Corintios, absolutamente todo le pertenece a Dios. El apóstol Pablo nos instruye, ahora bien, si requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En Primera de Corintios 4:2, ¿por qué nos vamos allá?
Otra pregunta que yo me hice. Primera de Corintios 4, versículo 2. Segunda pregunta que yo me hice es, Primera de Corintios, 1 Corinthians, chapter 4. Segunda pregunta que yo me hice, ¿soy buen administrador de lo que Dios me está dando? Ahora lo voy a incluir en todo. Ahora lo voy a incluir en todo. En lo material, en el dinero, en mi tiempo, con mi familia, mis hijos. Es otra pregunta que yo me hice. Estoy administrando mi trabajo, mi dinero. ¿Estoy proveyéndole a mi familia? ¿Le estoy proveyendo de la manera correcta? Me hice esa pregunta. 2, ¿estoy administrando bien mi tiempo con mis hijos? ¿Qué ejemplo le estoy dando? ¿Qué les estoy enseñando? 3, ¿estoy administrando mi tiempo en mi servicio a Dios, en mi iglesia? ¿Cuánto tiempo le estoy dando? ¿Cuánto tiempo estoy poniendo? Y 4, lo último, ¿cuánto tiempo estoy administrando mi tiempo con las personas de afuera? ¿Con cuántas personas yo platico todos los días que no conocen de Dios? Y ese tiempo que Dios me ha dado con ellos, ¿les estoy ministrando? Mi disciplina está hablando por sí mismo. Hay una ilustración que nos dio un hermano. Estamos leyendo un libro de Calvary Chapel, del pastor Chuck, que escribió el pastor Chuck, y dice que él, cuando empezó en el ministerio y sintió el llamado de estar en el ministerio, él empezó recogiendo basura, dice, limpiando la iglesia, y recogía los filtros de cigarrillos, y él odiaba, dice, cómo huele el cigarrillo, y que dice, eso apestaba, y se quedaba en todos lados el olor. Las personas que iban al templo, que fumaban, les salía el olor de cigarrillo, y él dice que él recogía los filtros y iba renegando, y que decía, gente cochina, qué bárbara, no tiene consideración, yo recogiendo esto, estoy recogiendo el basurero que ellos dejan, y que le entró convicción y dijo, que clarito escuchó la voz de Dios que le dijo, hey, ¿a quién tú le estás sirviendo? ¿A mí o a ellos? Y un hermano, me encantó lo que dijo el hermano, dijo, ¿nosotros estamos apestando de cristianismo? ¿Qué está saliendo de mí? ¿Qué está saliendo de mí? ¿Mi cristianismo le apesta a otro? ¿Otros lo pueden oler? Y eso me encantó. Entonces, ¿cómo estamos nosotros administrando nuestro tiempo? ¿Ya tienen Primera de Corintios? Me quiero enfocar en eso que dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Pedro después nos dice nuevamente, en Primera de Pedro nos dice que para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pedro nos vuelve a decir prácticamente lo mismo, ¿no? Que como nosotros, si Dios es el dueño de todo, ¿cómo nosotros estamos ministrando? Okay. Otra pregunta que yo me hice es, ¿creo yo que Dios en verdad es mi único proveedor? ¿Es Dios mi sustento? ¿O es mi trabajo? ¿O es mi papá? ¿O es mis familiares? ¿Cómo yo estoy administrando ese tiempo? Y si yo en realidad estoy con mi servicio, con lo que yo le doy a Dios, estoy diciendo que Dios es mi sustento y el que me provee. Quiero que pongamos una pausa y vayámonos a Colosenses,
3:23. Sí. Ahora quiero agregarle un poquito a ser administrador, cómo ser administrador de lo que Dios me dio. Y ahora quiero poner algo, una pausa y poner algo en el medio, ¿no? Nada más para que no nos olvidemos de esto. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo como para el Señor. Volviendo a esa ilustración del pastor Chuck. Tengamos siempre en mente de que todo lo que nosotros hacemos debemos de hacerlo como para el Señor. No servimos a nadie más. Algo de las cosas más difíciles que nosotros podemos lidiar es a veces con las personas de afuera, ¿verdad? No solamente afuera, aquí adentro también, ¿verdad? A veces somos una familia. Yo siempre le digo a mis hermanos cuando hay algún desacuerdo: usted pelea con su hermano, con su hermana todo el tiempo, pero no la deja de amar, ¿verdad? Es parte de la relación, es parte de la relación. Y yo siempre le digo, siéntase gozoso en vez de hacerlo como algo malo. ¿Cómo se dice? Embrace, mejor abrazar. Abrace ese si tiene un desacuerdo con su hermano, porque significa que tiene una relación con su hermano. Si no tuviera una relación con su hermano, no hubiera nada, no hubiera, ¿verdad? Pero como tiene una relación cercana con su hermano, lo conoce bien y se conocen bien, no todo el tiempo van a estar de acuerdo. No todo el tiempo van a estar de acuerdo, pero siempre tenemos que tener presente que todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. A veces nosotros cometemos el error de decir: oh, a ese brother no le hablo porque ya estoy cansado de hablarle a ese brother. No va a cambiar, nunca va a cambiar. Estamos enfocados tanto en lo que es la otra persona. Estamos enfocados en la reacción que va a tener la otra persona y no nos enfocamos en el llamado que Dios nos ha dado. ¿A qué nos ha llamado? Hoy hablábamos de Jeremías. Cómo Jeremías fue fiel por 40 años, predicó por 40 años y nadie se convirtió. Y después leímos que Jeremías dijo: no, esto ya no lo vuelvo a hacer. Nadie me hizo caso, ya no sigo con esto. Estamos tan enfocados en lo que la otra persona va a decir, en cómo la otra persona va a reaccionar, que nos olvidamos de el llamado que Dios nos ha dado. A ti no te importa lo que yo te he llamado a hacer esto. Yo te he llamado a hacer esto. Imagínense si Jesucristo hubiera caminado a esta tierra y hubiera dicho: no, a los mexicanos no le predico porque qué bárbaros, ¿verdad? A los mexicanos no le predico porque qué bárbaro, el 90% de ellos se van a perder o así. No, el Señor se enfocó en ser obediente y hacer lo que Dios le había mandado hacer. Otro punto que quiero llegar: nuestro servicio, lo que nosotros damos a Dios, tiene que ser un acto de adoración. Un acto de adoración. Este es un punto donde la ofrenda generosa, ¿verdad? Lo que hizo la mujer, fíjense, una ofrenda generosa dio Dios, no fue lo que ella dio, sino lo que estaba en su corazón. Por eso la ofrenda fue generosa. Yo le puse: ella fue generosa, fue una ofrenda generosa lo que ella puso, que llamó la atención de los discípulos y llamó la atención de Jesús. Fue una obra de adoración. Recordemos esto, no nos olvidemos que no soy yo. Lo que yo estoy haciendo no es para gloriarme yo. Yo convertí al brother. Yo hice esto, yo hice lo otro. No, nosotros no hicimos nada. Una de las conclusiones que yo saqué, por qué las iglesias estamos teniendo esos problemas, es porque mucha gente se pone excusa y dice: no, es que yo no puedo. Es que yo no puedo. Yo no puedo. Ya sabemos que usted no puede. Yo les he dicho a las hermanas: yo no sé cómo yo me subo aquí arriba. Yo soy muy bruto para hablar.
No soy mucho. Tengo muchos problemas de hablar. A veces pienso en inglés y ya no digo nada. Pero confío mucho en Dios. Yo sé que por medio de Él sí puedo. Por medio de Él sí puedo. Porque no es por mí, no es por mi fuerza, no es por lo que yo pueda decir, sino es por el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Y lo otro que quiero hacer, también apuntar, es nuestro acto de adoración que nosotros estamos haciendo. Lo estamos haciendo en lo material, en lo económico, pero también lo estamos haciendo en lo espiritual. Lo estamos haciendo en lo espiritual, porque yo puedo decir, todos tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Todos tenemos nuestra relación con Dios, como de la manera que usted tiene su relación con Dios. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo no voy a la iglesia porque yo me quedo en la casa y yo miro los mensajes por Facebook, o yo oro con mi familia, o yo hago esto con mi familia, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cuánto de ese tiempo usted le está dedicando a Dios? ¿Cuánto? ¿Qué está haciendo en su tiempo libre? Ese tiempo que usted dice que es libre, en realidad se lo dio Dios para hacer lo que yo quiero. Nada más pensemos en eso, nada más pensemos en eso, en lo espiritual. Estoy viendo una necesidad y no estoy sabiendo, se la estoy dejando al otro brother, o digo, este es trabajo del pastor. ¿Cómo le estoy dando yo el servicio a Dios? ¿Se lo estoy dando materialmente? Y si hablamos de lo material, si yo tengo dinero y doy más del 10%, puedo decir yo, ya le di más a Dios de lo que Él exige. ¿Nos estamos quedando tranquilos ahí o también le queremos dar nuestra ofrenda espiritual a Dios? Solamente algo que ponerlo en la mesa. Otro punto, ya se me olvidó cuántos llevo, así que por eso. ¿Cuál es mi entrega total a Dios? Con lo que yo estoy dando, en realidad le estoy dando una entrega total a Dios. Me estoy entregando a Dios. Si todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios, como vimos en los Salmos, ¿cómo yo puedo decir entonces, yo sé que todo viene de Dios, Él es mi proveedor, yo sé que Él me da todo lo que yo necesito? ¿Estoy actuando de esa forma? Con la plena confianza en la fidelidad de Dios. Lo acabamos de cantar, ¿no? La fidelidad de Dios. Dios prometió y estableció leyes. Miremos un poquito, enfoquémonos ahora en la viuda, ¿no? Jesucristo pasó mucho tiempo, ¿no? Pasó mucho tiempo y predicó de cómo cuidar a las viudas. Si usted lee la historia de por qué Jesucristo enseña de cuidar a las viudas, es porque cuando una mujer se quedaba viuda, no tenía ninguna entrada económica, a menos que tenía familiares, ¿no? También Dios enseña si la viuda tenía familiares, hermanos, primos, hijos, el hijo mayor tenían que proveer para ella, ¿verdad? Entonces Jesucristo hace énfasis cómo cuidar a nuestra viuda. Obviamente esta viuda que miremos aquí, ella era pobre, era pobre. Nuevamente viendo el gesto que ella hace, el mensaje que ella hace, cómo penetra el corazón, ¿no? Y es un acto de adoración. Otro punto. Si nosotros, vamos a suponer que yo digo, bueno, Dios, te estoy dando todo lo que a ti te pertenece, todo lo que tú me has dado, te lo estoy dando el 100%, estoy dando mi tiempo, estoy dando mi dinero, estoy dando mi servicio, estoy dando eso, estoy dando lo otro. ¿Okay? ¿Hasta cuándo es suficiente? Y estoy demostrando yo el amor a Dios y al prójimo. Y ahí es donde se pone difícil, ¿no? Ahí es donde se pone difícil. Porque uno de los grandes versículos que dijo Jesús es que Él no vino para ser servido, Él vino a servir.
y dijo, un mandamiento nuevo os dejo, ¿verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a tu prójimo. Y es un mandamiento igual que el primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es igual, es similar. Entonces si yo digo, yo le estoy dando todo este tiempo a Dios y yo amo a Dios, ¿está amando también a su hermano? Porque no puede hacer el uno sin hacer el otro. Porque dice la palabra de Dios que el uno es similar, el segundo es similar al otro. Y dice la palabra de Dios en Juan que el que dice que me ama a mí, pero aborrece al hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. El que dice que me ama a mí, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, dice la palabra de Dios. Entonces, otra pregunta, y esto a mí, yo me puse a pensar, ¿no? Bueno, si yo digo que yo le estoy sirviendo a Dios y yo estoy bien metido, bien encendido ahí con Dios, se está reflejando eso con mi hermano. ¿Qué hacemos con el hermano que está teniendo la necesidad? ¿Qué hacemos con el hermano que no lo hemos visto por un par de domingos? ¿Cómo yo puedo decir que yo amo a Dios, pero no se está reflejando también en mi trato hacia mi hermano? Si el primer mandamiento es similar que el segundo. Perdón, el segundo mandamiento es similar que el primero. Usted ve cómo esto está cambiando, cómo esto, lo que ella hizo no solamente es una acción que está mandando un mensaje a Dios, que está totalmente dependiendo de Dios, que está completamente postrada en adoración a Dios, está completamente dependiendo de Dios, pero también está diciendo, también debo de amar a mi prójimo, también lo hago porque si alguien lo usa, si esto le va a ir a alguien que no lo tiene, pues que así sea. Con nuestra obediencia. Quiero que vayamos a una lectura bíblica, nada más para ver a una hermana que se llama Ana. No sé si ustedes recuerdan la historia de Ana. ¿Alguien se acuerda de la historia de Ana? Déjeme buscarlo. Sí. Vámonos a Primera de Timoteo primero. Perdón, vámonos a Lucas capítulo 2. Vámonos a Lucas capítulo 2. Del 36 en adelante. Lucas capítulo 2, del 36 en adelante. Amén. Y dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, de Jesucristo, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Cuando yo leí esto, yo me pregunté, ¿solo las viudas tienen esta responsabilidad? Recordemos que también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos enseña también que la viuda debe de ser 100% viuda. También Dios le da reglas a las viudas que no son viudas en realidad, ¿verdad? Pero Dios enseñó la que es verdaderamente viuda. Y aquí vemos a Ana, que solo estuvo casada por 7 años, pero estuvo viuda por 84 años. Nosotros decimos, bueno, yo apenas llevo 25 años, ni siquiera le doy
ni la mitad de eso a Dios en el templo. Ella dice 84 años que estaba viuda y se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Wow. Yo dije, todo el mundo tiene que saber de Ana. Todo el mundo tiene que saber de Ana. Primera de Timoteo 5:5 es donde nos habla de la viuda verdadera, ¿no? La verdadera viuda. ¿Por qué esto a mí me impactó? ¿Por qué a mí me impactó los números? ¿Por qué me impactó cuando muchos pastores opinan y dicen, pregúntele a cualquier iglesia, son las mismas personas trabajando todo el tiempo, las mismas personas haciendo todo el tiempo, hacen el 100% de lo que se debe de hacer en iglesia, y es un problema espiritual, es un problema de entrega, es un problema de que por alguna razón la iglesia no está creyendo en que Dios es fiel, no está creyendo de que no es en el poder de uno, sino en el poder de la palabra, en lo que hace Dios. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto me impactó cuando yo escuché esos números, porque podemos decir, oh, pero está hablando de la iglesia, está hablando solo de la iglesia. Pues yo no asisto a la iglesia, pero mi relación personal es Dios, con Dios es muy cercana y nadie puede juzgar eso, y no estoy diciendo eso, ¿verdad? Lo único que estoy diciendo es que no se trata solo de lo económico, no se trata solo de lo material. En Romanos podemos ver que dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces yo como persona, como individual, en mi relación con Dios, debo de presentarme todos los días, como dice en Romanos 12:1, en sacrificio vivo. ¿Qué significa sacrificio vivo? Y esto va a enredar, va a circular todo mi servicio a Dios. ¿Sabe quién no entra en ese sacrificio? En ese sacrificio vivo. Mi necesidad no entra. Mi necesidad no entra. Entra la necesidad de los demás, de los de otros. Mi necesidad donde entra, mi necesidad de dinero, mi necesidad material. Mi necesidad material no entra ahí, solo mi necesidad espiritual. Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Si mi necesidad espiritual, si yo entiendo que yo tengo una necesidad espiritual, debo de entender que la otra persona tiene una necesidad espiritual. Yo sé que si yo tengo una necesidad por Dios, yo sé que mi hermano Oscar tiene una necesidad de Dios. Yo sé que el brother José tiene una necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque si yo la tengo y yo soy el más pecador de todos, y yo necesito de Dios, yo sé que mi brother necesita de Dios. Yo sé que todos necesitamos de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro sacrificio, imagínense, a mí no me gusta cuando la gente dice sacrificio, ¿no? Yo ya se los he dicho. A mí no me gusta cuando la gente dice, oh, voy a hacer el sacrificio. Para mí no existe ningún sacrificio más que el sacrificio que Jesucristo hizo. Me molesta un poquito. No estoy diciendo que no lo digan, no, es suyo, ¿no? Pero yo en lo personal no uso la palabra sacrificio, porque no, el sacrificio ya fue hecho. Lo único que yo hago es, soy mal administrador de mi tiempo. Yo digo, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Bueno, no es culpa de Dios. Dios te dio 24 horas. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Verdad? Entonces, le decimos, es que voy a hacer este sacrificio.
¿verdad? El único sacrificio fue el que Jesucristo hizo, y el único sacrificio que Dios pide de nosotros es nuestras almas, nuestro espíritu, estar dispuesto. Entonces, de todos los puntos que yo hice, uno de los más importantes que quiero que nosotros nos enfoquemos es en el amor. No solamente estoy amando a Dios por lo que yo estoy haciendo, lo estoy honrando, estoy dependiendo de Él el 100%. Estoy diciendo que yo dependo de Dios. ¿Cuántos creen que todo lo que nosotros, no solamente lo espiritual, pero también lo carnal, viene de Dios? ¿Cuántos creen eso? Mi trabajo viene de Dios, yo lo sé, ¿verdad? Mi familia viene de Dios, Dios me la dio. No fue algo que yo me gané por ser lo que soy. Mi esposa, ¿verdad? Eso sí fue mucho trabajo, con muchos piropos, y sí me la gané. Esa también me la dio Dios, ¿no? Esa también me la dio Dios. No fueron los 3 meses que me costó. La desvelada y los mariachis. De seguro me está escuchando. Dios también me la dio. No, yo no me la gané con mi propia fuerza, ¿verdad? Yo le cuento a mi esposa, no, cuando yo nací, y mi esposa es muy sincera, me decía, ay, ve, me dice, cuando tú estabas bien joven era bien feo, me dice, bien feo. Y yo le digo, sí, pues, cuando yo nací me tiraron al aire y dijeron, si vuela es murciélago y si cae es araña. Pero no le hace, le digo, para ti soy hermoso, bello. No le hace, le digo, lo que me dice, para ti soy hermoso, sí, me dice, hermoso. Pero ella me lo dio Dios. No fue algo que yo me gané por méritos, ¿no es cierto? Dios me la dio. Entonces, para concluir, lo que quiero que nos llevemos del día de hoy, quiero que nosotros pensemos en nuestra vida espiritual con Dios. Nuestra vida espiritual con Dios. Déjenme decirle, hermanos, alguien una vez me predicó a mí de qué pasan 5 minutos después que tú te mueres. Y creo que esa prédica la dimos aquí, ¿verdad? ¿De qué es lo que pasa 5 minutos cuando tú te mueres? Alguien me preguntó, me hizo esa pregunta. ¿Qué tú crees que va a pasar 5 minutos después que tú te mueras? Y me dijo, la muerte es lo único seguro que tiene el hombre. Y es lo que menos le gusta hablar. Es incómodo hablar de la muerte. Sin embargo, es lo más real. No hay vuelta atrás. Es lo que va a pasar. Todo nuestro cuerpo va a morir. ¿Y qué tú crees que va a pasar 5 minutos después que tú mueres? Y yo le contesté muy seguro. Pues yo voy a estar con el Señor. ¿Y qué pasa si no te arrepentiste? ¿Tú crees que vas a poder arrepentirte 5 minutos o 2 minutos o 3 minutos después que tú te mueras? Viene. Después que pasen 5 minutos después que tú mueras, me dijo, vas a estar en uno de 2 lugares, o en el cielo o en el infierno. Lo creas o no lo creas, eso va a pasar. Lo creas o no lo creas, me dijo. ¿Me entiende? Es lo que la gente menos quiere hablar. Pero lo quieras o no, lo creas o no, vas a morir. Tu cuerpo va a morir. Y 5 minutos después que tú te mueras, va a haber uno de 2 lugares que vas a ir. O te recibe el Señor y te da la bienvenida, o te vas al infierno. Ahí no va a haber tiempo de que tú digas, Señor, me arrepiento. Ahí no va a haber tiempo, no existe el tiempo. Y dijo, una vez alguien me preguntó, pastor, usted ora por los muertos, usted ora por la salvación de los muertos. Y él le dijo, yo no oro por los muertos, yo le predico a los muertos. Entonces yo quiero que nosotros pensemos hoy en lo que nosotros le estamos dando a Dios, en lo que le estamos dando a nuestra familia, en lo que le estamos dando a nuestro trabajo, y lo pongamos en una balanza y que decidamos qué va a pasar 5 minutos después que yo me muera, dónde voy a estar, a dónde está la balanza, y que nosotros empecemos a depositar en el lado donde está, me voy a ir con el Señor. Ahí donde yo quiero que nosotros empecemos a depositar.
La salvación es gratis para nosotros. Jesucristo pagó el precio. Por eso la salvación es gratis, no nos cuesta. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer, verdaderamente creer de que uno, Él pagó el precio, de que yo soy pecador y yo necesito de Él, ¿verdad? Dos, de que Él es el Hijo de Dios y que es igual que Dios. Y tres, yo tengo que creer en mi corazón que soy salvo por fe, que ya nadie me puede acusar por lo que yo hice en el pasado. Me pueden acusar, pero yo ya no soy juzgado por ese crimen. Amén. Pensemos entonces, ¿a dónde vamos a depositar? ¿En qué lado de la balanza vamos a depositar? ¿En qué lado? Usted va a depositar cuánto en un lado y cuánto en el otro. Cuando usted le da su vida a Cristo, Cristo no viene por el 10% de usted. Cristo viene por el 100% de usted. Entonces, ¿cuánto usted piensa que debe de darle a Dios? Y nuevamente, no estoy hablando en lo material, estoy hablando en lo espiritual. Estoy hablando en lo espiritual. Solamente la viuda pudo sentirse agradecida en el mensaje que en lo que ella hizo, Jesucristo vio algo más, vio su corazón. Y solamente por ver el corazón de ella, le dijo mucho de quién era ella. Le dijo, esta viuda depende de mí 100%, porque lo dio todo. Todo lo que tenía lo dio. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso hoy en día? ¿Cuántos de nosotros? ¿Verdad? A Jesús no le llamó la atención lo que tal vez, si yo hubiera pasado aquí y doy mi 10%, tal vez muy bien, es lo que yo exijo, es lo que yo pido, el 10% está bien, pero no voy a sobresalir. No le llamó la atención a Jesús eso, le llamó la atención que ella lo entregó todo y que ella mandó un mensaje al hacer ese gesto, ¿verdad? Así que es lo que yo les quiero dejar el día de hoy. Pongamos nuestra vida, todo lo que nosotros hemos hecho, en una balanza. ¿Y a dónde usted quiere depositar? ¿A dónde usted quiere depositar? ¿Usted quiere depositar al lado donde se va a ir con el Señor o quiere depositar al lado donde no se va a ir con el Señor? La decisión es de usted. La decisión es de usted. Todo lo que hemos hablado hoy lo podemos ver y verificar en la Biblia, en la palabra de Dios. Y el último pensamiento que quiero dejarles es: recuerden que el ser cristiano no nos hace perfecto, es todo lo contrario. El ser cristiano nos hace imperfecto todos los días. Todos los días descubrimos que somos más imperfectos. Eso es lo que nos hace el cristianismo. Somos hombres débiles, imperfectos, que dependemos de un Dios grande y perfecto. Es la única diferencia de nosotros los demás, que confiamos en un Dios perfecto y grande. Lo otro no es por la fuerza de usted. No diga no puedo, o no tengo el don, o no tengo esto. No lo diga, porque no lo va a saber a menos que dé ese paso de fe. Recordemos que para poder ver tenemos que creer primero. El mundo tiene que ver para poder creer. La fe, para nosotros poder ver tenemos que creer primero. Amén. Así que con eso los quiero dejar. Que Dios los bendiga. Vamos a orar.